Buen día amigos, les habla Enrique Viana. Estamos acá en una edición más del Poder Real, hoy 3 de junio del 2019. Amigos, vamos a encarar una serie de temas, algunos más puntuales que quizás dejemos para la segunda media hora, otros más centrados en algunos aspectos ideológicos quizás. Vamos a comenzar hablando un poquitito de qué debe significar ser legislador en los tiempos actuales. Y cuando decimos qué debe significar ser legislador en los tiempos actuales, ser diputado, ser senador en los tiempos actuales, también vamos a tratar de decir lo que a nuestro juicio no debe ser hoy un legislador, por contraposición a lo que sí debe ser. ¿Por qué entiendo necesario hacer estas aclaraciones o transmitir estas ideas? Porque si algo aspira el Partido Verde Animalista, que integramos junto con el doctor Salle, es a llegar a una banca parlamentaria. Eso va a depender de la voluntad de los ciudadanos que nos quieran acompañar con su voto, como debe ser en una democracia. Pero debe quedar claro de antemano qué es lo que puede o qué es lo que debe hacer un legislador en los tiempos actuales. Hay que pensar siempre lo siguiente: estamos muy cercanos a andar pisando la ley 20.000, si no recuerdo mal, una de las últimas que he tenido ahora a la vista, unas modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, es la ley 19.747. O sea que vean ustedes que estamos a muy poquitas leyes de llegar al número de ley número 20.000. ¿Son necesarias 20.000 leyes? Aquello de que la ignorancia de la ley no es excusa para su cumplimiento, que nos cabe a todos los habitantes de la República, a todas las personas que pisan el territorio uruguayo, así hayan venido hace un par de días de un país extranjero, parece desvirtuarse frente a la existencia de 20.000 leyes. Obviamente que muchas de esas 20.000 leyes han sido derogadas por otras posteriores. Y obviamente que es imposible para cualquier ser humano, para cualquier abogado que se dedica a las leyes, justamente, doctor en leyes, tener la capacidad de comprensión, la capacidad de aceptación de lo que dice por entero la normativa nacional. Por eso aquello de que menos leyes, más derecho. Quizás parezca un poco contradictorio este pensamiento, pero es asumido de que aquello de la inflación legislativa, hay quienes lo llaman, y me pido perdón por la explicación, diarrea legislativa, no le hace nada bien a la ley. Porque con la ley pasa un poco como pasa con la moneda: cuanto más moneda, menos valor tiene. Y aquí esa relación inversamente proporcional se repite. Cuanto más leyes, menos valor tienen esas leyes. Y este es un concepto muy importante en tiempos donde el derecho ha decaecido, donde muchos desprecian al derecho, desde aquellos que hablan de colocar a la política por encima del derecho, aquellos que nunca creyeron en el derecho, y de alguna manera tienen que justificar sus conductas actuales, porque gracias al derecho llegaron a ser gobierno. Pero lo cierto es que el desprecio por el derecho es algo muy tangible, muy patente en muchos uruguayos, y quizás una de las tantas explicaciones por las cuales los uruguayos no le prestan atención al derecho, lo miran con desdén, miran esas son cosas de leguleyos, de los abogados. Claro, cuando alguien está a punto de ir preso, lo primero que hace es consultar a un abogado. Cuando alguien resulta complicado en una compraventa de una propiedad, lo primero que hacen es consultar a un abogado. Entonces el derecho no debe ser mirado con desdén. Pero decíamos que si algo ha contribuido al decaecimiento del derecho, a la pérdida de valor del derecho, ha sido esta razón: el aumento desmesurado de intervenciones legislativas. Porque eso también es otro concepto que el ciudadano debe entender.
La ley, por lo general, supone regular conductas humanas y eso supone intervenir en la libertad de las personas. Y el artículo 7 de la Constitución, cuando reconoce los derechos fundamentales, lo dice con mucha claridad. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos bienes sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general. Es decir, la ley es un mecanismo de intervención en la vida humana. La ley es el mejor de los propósitos, es convivencia, es regular la convivencia entre los seres humanos, es evitar la guerra. De alguna manera el derecho cumple esa función. Si no, estaríamos en la ley de la jungla y el más fuerte impondría sus razones, con razón o sin razón, en forma violenta. Y bueno, la ley busca, en definitiva, un mecanismo de paz, de convivencia. Pero al mismo tiempo que es un mecanismo de paz y de convivencia, supone un intervencionismo, que en algunos casos podrá ser mínimo y en otros podrá ser más abundante. Y cuanto más leyes, menos derecho, y podemos decir que cuanto más leyes, también mucho menos libertad. Tenemos otro defecto también que se observa, sobre todo en la legislación más reciente, que son las leyes sectoriales, es decir, la ley debe ser una norma general y abstracta, esa es su definición. ¿Qué quiere decir que debe ser una norma general y abstracta? Bueno, en una democracia, en una república, la ley tiene que representar la voluntad general. La ley no puede favorecer determinados intereses concretos. Las leyes con nombre y apellido o las leyes sectoriales que buscan proteger determinados intereses de determinados grupos humanos, en realidad no son leyes. Hay quienes dicen que en realidad se parecen más a un acto administrativo, donde se autoriza, se privilegia a determinadas personas o a determinado orden o a determinado grupo de personas. O algunos dicen, bueno, mire, se parecen más a sentencias, porque realmente lo que buscan es resolver un conflicto particular, específico. No son leyes, pues no son normas generales y abstractas. ¿Y por qué tienen que las leyes ser normas generales y abstractas? Porque junto a lo que hablábamos precedentemente del respeto del derecho a la libertad, que solo puede ser tocado, regulado por leyes de interés general, también está el respeto al principio de igualdad ante la ley. Y si tenemos leyes especiales, leyes sectoriales, leyes con nombre y apellido, leyes que se dictan en función de un lobby muy poderoso que busca una ley para favorecer a un grupo de personas concretas, lo que hacemos es crear privilegios. Y cuando se crean privilegios, nos volvemos a los tiempos de la Edad Media, de los títulos nobiliarios, cuando a determinados sujetos se le daba el título de conde, y a partir de que se le daba el título de conde, ejercía un conjunto de derechos que el resto de la plebe no tenía. Entonces, en una república, las leyes no pueden conceder privilegios. En una república, las leyes tienen que ser parejas para todos. En una república no puede haber leyes motivadas en el lobby específico de determinados intereses. Ese concepto también es muy importante para entender cómo este aumento descomunal de la función legislativa a la hora de los legisladores, diputados y senadores, también está imbuido en muchos casos de intereses sectoriales, de intereses privados, particulares, ajenos al interés general, que no están comprendidos dentro del interés común, del interés general, pero que sin embargo se transforman en leyes. Y esas leyes crean privilegios. Entonces esas leyes son esencialmente leyes inconstitucionales, porque van contra los conceptos de república, contra el concepto de igualdad ante la ley previsto en el texto constitucional. Otro ejemplo de desvirtuación, de desnaturalización de lo que deben ser las leyes, son esas leyes que parecen cheques en blanco para el Poder Ejecutivo. Y esto está muy fuertemente vinculado a otro concepto que hace
al concepto de república, que es el concepto de separación de poderes. Si el legislador delega en el Poder Ejecutivo la competencia legislativa, está obrando contra la Constitución, está obrando contra el concepto de república, está obrando contra la tripartición de poderes, está abdicando de su poder de hacer la ley. Y esto lo vemos muy habitualmente en las últimas leyes. Las leyes se parecen a cheques en blanco, donde se transfieren competencias, donde el legislador abdica, renuncia a su poder de legislar y le entrega ese poder de legislar al Ejecutivo, provocándose de esa manera una conjunción de poderes contraria a la separación de poderes. Entonces el Ejecutivo, mediante reglamentos, mediante decretos, mediante actos propios, para llenar el vacío de esas leyes cheque, lo llena con su voluntad política y no con la voluntad política del Parlamento, que no tiene por qué coincidir con la voluntad del Ejecutivo y sobre todo en este aspecto. La voluntad del legislativo es la representación soberana de toda la población, que a través del voto eligió a sus representantes y que sus representantes deben hacer la ley. No les dan sus representantes el derecho a hacer la ley a Tabaré Vázquez o a Mujica, se lo dan a los distintos legisladores. Entonces, cuando vemos esas leyes cheque, lo que ocurre es el fenómeno que en algún momento se estudió cuando aquella constitución de Gaulle, que establecía que solo determinadas materias podían ser ley y todo lo demás era actuación del Poder Ejecutivo. Bueno, acá hemos ido en un camino indirecto a esa misma solución, lamentablemente, donde la ley vuelve a perder poder, el legislador vuelve al poder porque renuncia y lo cede, lo entrega inconstitucionalmente al Poder Ejecutivo, con leyes genéricas. Yo siempre recuerdo una que es esencialmente una ley cheque en blanco, como es la Ley de Ordenamiento Territorial, que le entrega al Poder Ejecutivo y a los ejecutivos departamentales una serie de capacidades normativas todavía establecidas en nombre del interés general, lo que es todavía más complejo, porque le permite al Poder Ejecutivo entrometerse en las relaciones humanas, individuales y colectivas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, le permite al Poder Ejecutivo entrometerse sin que haya pesado en el momento concreto la voluntad soberana del legislador. El legislador abdica de poder, le entrega ese poder al Ejecutivo y el Ejecutivo se aproxima cada vez más al poder único, al poder monárquico. Bueno, la república, la tripartición de poderes, justamente es eso lo que exige, evitar el poder absoluto, la unidad de poder. Las leyes también tienen en muchos de nosotros, en muchos uruguayos, un poder mágico, ¿no? Parece que tener mi ley o la ley que satisfaga mis intereses concretos es el desideratum, ¿no? Porque esa ley, una vez que me da esos derechos, me da una varita mágica, y por esa varita mágica de que existe una ley específica para determinada materia, para determinada cosa, a partir de que exista esa ley, la realidad se transforma. Y eso no es así. La ley no tiene ese poder de varita mágica. La ley tiene que reproducir la realidad, sí, de una época concreta. Las leyes pueden ser modificadas, específicamente se establece así en el Código Civil que las leyes derogan otras leyes que entran en contrario. Pero lo cierto es que la ley no tiene ese poder mágico de transformar la realidad. La ley lo que puede hacer es regular algunos aspectos de la realidad. Hay quienes han confundido la ley con cultura y pretenden, mediante el dictado de determinadas leyes, cambiar la cultura de un país. Hay quienes también creen que modificando determinadas leyes para satisfacer determinados intereses, se puede introducir mediante la ley ideología. Y lo peor es que a veces es ideología partidaria o ideología que obedece a determinados dogmas específicos. Eso no es hacer la ley. Eso no son leyes. Eso serán panfletos, serán manifiestos ideológicos, serán cartas de principios. Las leyes no sirven para dictar principios. Los principios, al revés, se extraen de las leyes, se deducen de las leyes. Eso es un trabajo que hacen
la doctrina, eso es un trabajo que hacen los jueces. Pero las leyes no pueden ser panfletos con definiciones, principios ideológicos. Las leyes tienen que ser reglas concisas, precisas, a la cual todos sepamos a qué atenernos. Porque si la ley es imprecisa, si la ley pasa a ser ideología, interpretable de muchas maneras, lo que provocamos es inseguridad. El individuo no sabe a qué atenerse y entonces allí empiezan los problemas porque sigue rigiendo aquello de que la ignorancia de la ley no es excusa para su cumplimiento. Pero si la ley es un panfleto ideológico, ¿cuándo yo cumplo con ese panfleto ideológico? Más allá de lo que les decía, las leyes no deben ser panfleto ideológico. En los últimos tiempos, además, las leyes se parecen más a elaboraciones sociológicas de escritorio, ¿no? Yo siempre insisto que muchas de las leyes actuales, de las dictadas en los últimos 15 años, parecen leyes escritas por el Partido Socialista, por socialistas de escritorio, por individuos que creen que están en un laboratorio y que tocando determinados resortes pueden cambiar de por sí y ante sí la realidad social de un país. Y la demostración de los hechos nos indica que eso tampoco es así. Entonces, rebobinando a lo que planteamos anteriormente, ¿qué significa ser legislador en los tiempos actuales? ¿Cuál es la función del poder legislativo en los tiempos actuales, al borde de la ley número 20.000, perdón? ¿Hacer más leyes? ¿Ir por la 30.000, ir por la 40.000? ¿Eso es ser legislador? ¿Hacer proyectos de ley? No, señores, en los tiempos actuales quizás ser legislador empieza por decir, mira, hay muchas leyes que habría que dejarlas sin efectos, y obviamente para dejarlas sin efectos hay que dictar una nueva ley. Entonces, quizás la humildad nos debería llevar a pensar de que no es dictar nuevas leyes, sino dejar sin efecto algunas de las leyes que incumplen la razón natural que hace a una ley, ¿no? Aquellas leyes que son leyes sectoriales para proteger determinados intereses, quizás habría que dejarlas sin efecto por otra ley para volver a la naturaleza propia de la ley como norma general y abstracta. Deberíamos eliminar las leyes cheques, deberíamos eliminar todo aquello que sea ley panfleto, ley ideológica, ley de principios ideológicos, porque no responden tampoco a la verdadera y republicana y democrática razón de ser de las leyes. Pero quizás la función más importante actual del poder legislativo no sea hacer la ley, sino la función de control, la función de control del Ejecutivo. Más allá de las mayorías que obtenga el partido más votado en el momento electoral. Por algo la Constitución establece mayorías especiales de 3/5 y 2/3, no es lo habitual, pero sí lo establece para una serie de decisiones. Y eso es muy importante porque le está dando justamente el rol que le compete a las minorías, le está dando el rol que le compete a la oposición. Un legislador de la oposición, como aspiramos quienes integramos el Partido Verde Animalista a conseguir una banca o dos bancas o lo que sea, un legislador de la oposición deberá estar pensando más en esta función de denuncia y de control que en la propia función legislativa. Por las dos razones que venimos manejando. Después de 20.000 leyes, quizás lo mejor sería reducir el número de leyes y no aumentarlo, dejando sin efecto mediante el dictado de otra ley, sí, muchas de las ya existentes. Pero la función más importante es la función de control. Función de control que además ha estado ausente en los últimos, yo diría que en los últimos 15 años. Resulta que el Partido Colorado y el Partido Nacional, que sintieron el calorcito, sobre todo el Partido Colorado, de ser gobierno, nunca han querido dejar de ser gobierno. Y entonces han colegislado, cogobernado o intentado hacerlo con el gobierno, porque el calorcito del poder es lindo, es muy lindo el calor del poder. Tenemos varios funcionarios que fueron funcionarios del presidente Sanguinetti, que hoy son funcionarios de la presidencia de la República de Tabaré Vázquez, posiblemente porque Tabaré Vázquez no tenía mejores funcionarios que ir a recolectar los funcionarios del Partido Colorado. Pero ese es un buen ejemplo para mostrar cómo quienes estuvieron 90 años en el poder, de alguna manera pretendieron seguir 15 años más y hoy llevan más de 100 años en el poder. Entonces,
cuando uno observa lo que han hecho el Partido Nacional y el Partido Colorado, que creo, si no recuerdo mal, que en uno de los periodos no quisieron, y me parece correcto, integrar los entes autónomos y los servicios descentralizados. Ya eso se olvidaron, ya hasta antes, por lo menos en algunos de los periodos, unos meses antes, habían dejado los puestos en UTE, en Antel, en OCE. Eso no ha vuelto a ocurrir. O sea que el calorcito del poder, el calorcito de estar en el gobierno, de poder colocar y acomodar una serie de circunstancias y personas, es lindo, es muy lindo. Pero eso no es ser oposición. Por supuesto que eso desvirtúa la función legislativa, porque si en la función legislativa consiste en investigar, denunciar, ensayar el control, censurar, cuestionar, interpelar al gobierno, si por el otro lado esos mismos partidos, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, participan del gobierno, lo más seguro es que sea imposible que esa función de investigar, denunciar, oponerse a una serie de cosas, dejar de manifiesto otras, se vaya a desarrollar, porque todos son cómplices, todos trabajan en la misma rueda. Y ese es uno de los grandes males que hemos sufrido. Hemos sufrido todos los uruguayos, y en especial me quiero referir acá que hemos sufrido muchos que fuimos funcionarios públicos, y como funcionarios públicos creímos siempre en la Constitución, en la ley, y no en las órdenes políticas que venían del gobierno. Nos enfrentamos a las órdenes arbitrarias políticas que venían del gobierno. Y cuando miramos a la oposición a ver si nos iba a defender por estar defendiendo la Constitución y la ley, la oposición, Partido Nacional, Partido Colorado, Mieres y compañía, nos dio la espalda a muchos funcionarios públicos, aquellos que cumplíamos con el servicio público y con la función pública. Eso yo lo siento en lo personal, otros podrán tener otro pensamiento, lo siento como una traición, pero no como una traición político-partidaria. Lo siento como una traición al concepto de soberanía, de república y de democracia. De soberanía legislativa, de república y de democracia. Cuando los partidos tradicionales se pusieron a corredactar el nuevo Código del Proceso Penal en el Parlamento, porque resulta que los legisladores del Frente no les daba la cabeza para legislar, y entonces lo sustituyeron los blancos, los senadores y diputados blancos y colorados. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿A eso le llamamos cogobierno? ¿Colaboracionismo? Eso no es oposición. No le llamemos oposición a la coparticipación de la forma en la que lo hicieron. Y si tiene alguna duda, busque las interpretaciones, busque las versiones taquigráficas respectivas para ver cómo Pedro Bordaberry, como Pablo Abdala, como Ope Pasqué y como tantísimos otros ayudaron a redactar las leyes del Frente Amplio, que dejaron de ser inmediatamente al paso siguiente leyes del Frente Amplio para ser leyes del partido único. Cuando se colegisla con el gobierno es porque hay partido único. Y a muchos les cuesta entender esto del partido único del nuevo orden mundial. ¿Y por qué tiene trascendencia? Porque esto tiene una trascendencia fundamental en octubre. ¿Cuál es la trascendencia fundamental que tiene en octubre saber que existe un partido único establecido? Que no hay opciones cuando uno tiene delante suyo al Frente Amplio, a Martínez, y cuando uno tiene por el otro lado a Luis, del cual lo vamos a referir luego en la segunda parte por nuevas declaraciones de él con respecto al contrato ROU-PM. No hay diferencia entre Martínez y Luis, porque Martínez y Luis han estado cogobernando, han estado colegislando. Y si alguien me dice, unos son menos corruptos que otros, yo le digo, los dos son corruptos entonces. Y si alguien me dice, son dos opciones, le digo, no son dos opciones. Busque la diferencia. Ahora, no me hable que la diferencia es cómo tratan el tema de Venezuela. Bastante lejos está Venezuela. Y otra cosa, en Venezuela sí hay oposición, en serio. Lo vemos. En el Uruguay no la hay. Volvemos en la próxima media hora. Continúo utilizando este espacio entre las dos espacios de la radio para hacer algunas apreciaciones, como hace Gustavo, con relación a la campaña que nos tiene embarcados a todos con el Partido Verde Animalista. Algunas cosas que me interesa resaltar, que ya las ha resaltado Gustavo Salle en otras oportunidades.
somos un partido que se rige o pretende regirse por 2 o 3 principios. En esto hemos insistido mucho con Gustavo. Uno es un partido que va a hablar con la verdad. La contracara de la libertad es la responsabilidad, pero todas ellas funcionan con la verdad. Es un partido que se maneja sobre la base del esfuerzo y el sacrificio. No tenemos financiamientos exógenos por fuera del partido. Tenemos una comisión de finanzas que sí, que se va a encargar de pequeños financiamientos, pero siempre donde rija la voluntad de la persona. Es decir, no vamos a ir a pedigüeñar, no vamos a ir a pasar la gorra a ningún lado. No tenemos mecenas, ni tampoco tenemos individuos que por el hecho de que hagan aportes nos condicionen. El que pretenda, por el hecho de hacer aporte, condicionar nuestra voluntad, va por mal camino. Tiene otras opciones, tiene otros partidos políticos donde eso es bienvenido. Otra de las cosas que más me interesa es, ya lo resaltó Gustavo el lunes pasado, es la libertad de acción. Esa es una regla que nos debe unir y no separar. Libertad de acción, porque este es un partido que se forma sobre la base de esfuerzos individuales, de esfuerzos que se hacen sin dinero, sin condicionamiento. No somos más de lo mismo, no somos juntavotos, decimos lo que nos parece que es la verdad, podemos estar equivocados, no somos los dueños de la verdad, pero nuestro pensamiento no está condicionado por el dinero. Si algo hemos apreciado desde que en mediados de enero Gustavo decidió lanzarse en esta quijotada, es que el dinero estropea todo. Mire, yo mi experiencia en materia futbolística, volvemos a la radio, y volvemos a la radio, y estamos justamente mencionando que nosotros no somos un partido que nos condicionemos por el dinero. Los otros partidos sí están muy condicionados por el dinero, y la semilla de la corrupción, aquella que supone que con dinero se compra la voluntad de los políticos, esa semilla nace en los otros partidos políticos. Los que pretendan que eso ocurra en el PBA están muy, pero muy equivocados. El Partido Verde Animalista va a hacer su campaña política sin dinero. Es una de las cosas que nosotros hasta nos pusimos como desafío. ¿Es posible hacer política partidaria sin dinero? El tiempo lo dirá. Podrá ser muy duro un resultado negativo que nos diga, no, ¿saben qué? En el Uruguay sin plata no se puede hacer política. Pero ¿saben qué? Política con plata no es democracia. Nosotros no vamos a hacer política con plata, porque nosotros queremos hacer democracia. Si la realidad nos indica, ¿saben qué? No se puede hacer democracia. Bueno, la conclusión final será, no se pudo hacer democracia, porque los únicos que llegan son los que tienen plata. Y quizás eso sea lo que ha roto todos los esquemas con la aparición del amigo Juan Sartori. El amigo Juan Sartori apareció con dinero, aparentemente por lo que él dice, de origen legítimo. Y resulta que hay otros que tienen dinero y ahora se ven complicados porque hay un competidor que tiene dinero y ese competidor puede decir dónde sale el dinero, pero sin embargo otros no pueden aseverar lo mismo, no pueden rendir cuentas de lo mismo. Amigos, habíamos dicho que íbamos a tratar otros temas puntuales y más específicos. Empecemos por los referidos a algunas manifestaciones que ha hecho recientemente nuevamente Luis, el candidato del Partido Nacional. Hoy estaba en otra radio y había otra persona que se llamaba Luis y se confundió. Bueno, pero no es mi culpa que Luis Lacalle Pou prefiera presentarse como Luis. Yo lo que vengo pensando respecto de lo que ha dicho Luis es que existen una serie de confusiones, ¿no? Muy importantes, que yo tengo mis dudas si son confusiones o son intentos de confundirnos, que son dos cosas distintas. Luis insiste en que el contrato ROU-UPM, que lo tengo por aquí, este es el título que tiene este documento, contrato ROU-UPM. Pues Luis dice que no es un contrato. Bueno, señores, es un contrato, se define como un contrato. Que me diga que esto y contrato de inversión es un contrato nulo, inconstitucional, criminal,
criminal, Luis. Y por consecuencia un contrato criminal, cuando tú como funcionario público, como legislador que sos, que estás en conocimiento pleno de este contrato criminal, lo que tenés que ir a hacer, Luis, es denunciarlo penalmente. O en el juzgado penal, como lo denunció Gustavo Salle, lo denunciamos con Gustavo Salle en su momento, o en la fiscalía, como lo tenés que hacer ahora gracias a las leyes que ustedes del Partido Nacional votaron para que todo el poder estuviera en manos de Tabaré Vázquez, incluido el Poder Judicial. Bueno, Luis, esto es un contrato, Luis, no es una hoja de ruta, como dijiste ahora en recientes declaraciones. No. Acá hay obligaciones. Que tú me digas que esto se parece a un vale o a un cheque, donde todas las obligaciones por contrato leonino, también criminal, caigan al Estado uruguayo, muy bien, Luis. Entonces es inconstitucional, entonces es criminal. Plantea su inconstitucionalidad en un juzgado civil, como lo vamos a hacer con Gustavo Salle, hace la denuncia penal como ya lo hicimos con Gustavo Salle. No venga dentro de 2 o 3 años a hacer la denuncia, como ahora pasa con lo de Fripur, como antes pasó con lo de Pluna. Hay que asumir las responsabilidades. No nos vengas a decir que estás renegociando o que pretendés en algún momento renegociar el contrato definitivo, no este, porque este es un precontrato, es un contrato preliminar. Prontamente, en los próximos días, vamos a tener un contrato complementario. Una vez que tengamos el contrato complementario, el contrato definitivo con ROU UPM, Luis, ese contrato es irrompible. Eso es lo que se llama el blindaje jurídico, la estabilidad jurídica. Este contrato no lo rompe nadie, Luis. Entonces, no me hables de renegociar. Ahora, yo también entiendo que cuando Luis habla de renegociar, está admitiéndome 2 cosas. Una muy evidente. Incluso el otro día, releyendo este contrato, hay que leerlo 5, 6, 7 veces para encontrar las cosas más increíbles. Sobre todo, comparando lo que va ocurriendo en la realidad con lo que dice el contrato. En ese sentido, este contrato sí parece una hoja de ruta, porque todos los funcionarios públicos van cumpliendo al pie de la letra esa hoja de ruta. Pero eso significa que funcionarios públicos están cumpliendo con la voluntad de una empresa privada. Y eso, Luis, se llama corrupción. Eso se llama conjunción del interés público y privado. Cuando los funcionarios públicos responden a los intereses privados, eso es delito. Hay que leer el capítulo respectivo a los delitos contra la administración pública. Luis, vamos a repasarlo también. Junto con contrato vamos a repasar ese capítulo. Si querés leerlo en Bayardo Bengoa, lo podés leer perfectamente en Bayardo Bengoa. Pero hay una de las cláusulas que encontré releyendo el contrato por enésima vez, la cláusula 3.2.9. UPM se compromete a iniciar las gestiones ante el gobierno departamental de Durazno para que mediante los procedimientos de transformación del suelo apruebe el cambio de categoría de suelo de los predios identificados con los padrones tales y cuales. ROU reconoce la importancia de dicha transformación de suelo tenga lugar lo antes posible y consecuentemente procurará articular con las autoridades departamentales respectivas, respetando su autonomía, a efectos que la tramitación sea completada sin dilaciones. Había que cambiar la categorización de los suelos, y eso estaba en manos de un gobierno departamental. ¿De qué partido? Del partido tuyo, Luis. Del partido colaboracionista, Luis. Del Partido Nacional. Esto ya se cumplió, ¿no? Vidalín ya cambió. Vidalín, que le molesta a veces salir en alguna truchada con alguna camiseta, no le molestó poner la piedra fundamental junto con el Toto Rossi, ¿no? O sea, Vidalín es pro UPM. Luis, vos también sos pro UPM. Porque Vidalín está en tu partido. Y estos cambios de la categorización de tierras no están establecidos en la Constitución, en la ley. Están establecidos en esto, que es el contrato ROU UPM, y que está por encima de la Constitución y de la ley, Luis. Y eso también es delito, Luis. Y eso también es nulidad del contrato, Luis. No de la hoja de ruta. Eso es también, Luis, es crimen. Y cuando hay un crimen y un funcionario público observa un crimen, lo que tiene que hacer es denunciarlo. Luis, en ocasión de la función vos sabés que este contrato es un contrato criminal. Lo que te corresponde es ir a denunciarlo penalmente. Si no lo denuncias penalmente, te entiendo, Luis. Te entiendo. ¿Por qué te entiendo? Porque veo que Vidalín hizo lo que tenía que hacer en obediencia de este contrato. Y Vidalín es de tu partido. Tu partido está de acuerdo con el contrato corrupto ROU UPM. Y si tu partido está de acuerdo con el contrato ROU UPM, no lo va a denunciar, ni va a pedir la nulidad.
ni va a renegociar. Cuando alguien dice de renegociar corrupción, lo que está diciendo es voy a negociar mejor la corrupción. Señores, otra vez lo que decíamos antes del corte. Tenemos que tener claro que el que negocia con corrupción es corrupto. Y no hay opciones entre el Frente Amplio y el Partido Nacional y el Partido Colorado y Mieres. Todos quieren UPM. Por eso el Frente le puso a este precontrato, para que se firme el contrato definitivo, una fecha muy significativa, casi hasta podríamos decir que una broma, una tomadura de pelo a los otros partidos. ¿Cuándo se vence la firma del contrato definitivo? El 20 de febrero del 2020, a escasos días del cambio de gobierno. ¿Saben lo que les está gritando con este contrato el Frente Amplio, el Partido Nacional, al Partido Colorado y a Mieres? Este es mi negocio, como fue mi negocio Bosnia, como fue mi negocio Monte del Plata y como es mi negocio UPM2. Ahora, en lugar los otros partidos de pedir la nulidad de este contrato sacrílego que se lleva por delante la Constitución de la República, en lugar de decir este contrato es la prueba de que existen coimas y denunciarlo penalmente, miran para el otro lado y nos dicen que es una hoja de ruta que se puede renegociar. ¿Cuándo vas a renegociar esto, Luis? ¿Cuando seas gobierno? Yo tengo hasta mis dudas de que si el Partido Nacional es gobierno, UPM siga con el Partido Nacional. Porque es un negocio del Frente Amplio. Ya hemos dicho alguna vez, estos negocios del Frente Amplio de la industria de la celulosa tienen su origen en el exilio en Suecia. Y habría que preguntarle al doctor Engler, uno de los individuos que planificó la mayor parte de los homicidios cometidos por los tupamaros, un hombre muy inteligente, hacía la estrategia, no estaba entre los que disparaban ni entre los que colaboraban, pero hacía el plano de dónde tenía que estar cada uno y elaboraba la estrategia de los homicidios. Habría que preguntarle al muy inteligente doctor Engler, aquel que en algún momento lo propusieron para premio Nobel y que nunca lo fue, habría que preguntarle al doctor Engler a ver dónde está el vínculo entre el exilio en Suecia y estos contratos corruptos. Otros hechos que han ocurrido en estos últimos días. La ocupación de una empresa privada vinculada a la panificación. Y muchos se han mostrado alarmados con esto. Bueno, con Gustavo Saya hace mucho que venimos diciendo que una de las cosas que tienen que encarar los uruguayos es obtener una verdadera democracia sindical. ¿A qué me refiero con una verdadera democracia sindical? Bueno, voto secreto dentro de los gremios controlado por la Corte Electoral. Resulta que los muchachos del PIT-CNT se golpean el pecho diciendo que ellos son poco menos que agentes políticos, agentes de la política, ¿no? Que representan a un conjunto de personas y que representan a la sociedad y que en consecuencia pueden influir en las decisiones gubernamentales. Bueno, muy bien, perfecto. Si el sindicalismo va a asumir, como lo viene asumiendo hace mucho tiempo, esa fase política, exijámosle, como debe ser en toda organización democrática, desde el club de fútbol más insignificante hasta el partido político más elevado, que tengan democracia interna, que haya elecciones con voto secreto y con control de la Corte Electoral. ¿Por qué? Porque esta, entre otras cosas, va a dar legitimidad y no va a permitir que determinadas sectas y determinadas familias, como ocurre dentro de los partidos tradicionales, se mantengan y se perpetúen dentro de la organización sindical. Quizás, muy probablemente haya una renovación sindical y no siempre veamos las mismas caritas, como vemos las mismas caritas en el Partido Nacional, por poner un ejemplo. También aspiramos que para que no ocurran estos episodios como ocurrió en esta empresa privada, haya una reglamentación del derecho de huelga. Democracia interna, voto secreto, Corte Electoral va a permitir inmediatamente establecer mecanismos de reglamentación del derecho de huelga. Y yo no tengo problema en admitir las formas más extremas de la huelga, como pueden ser la ocupación o como pueden ser estas nuevas modalidades que siempre la izquierda y el comunismo siempre le dan nuevos nombres para mantener entretenida a la gente, ¿no? Esto que llaman control obrero, ¿no? Yo estoy dispuesto a que esas formas
de huelga puedan estar incluidas en un proceso paulatino, en un proceso reglamentado del derecho de huelga, como ocurre en la Argentina, con mediaciones, con intervenciones del Estado, con conciliaciones obligatorias, para evitar los desastres, como estos que acaban de ocurrir con una empresa privada que no me va ni me viene. Pero lo viví cuando trabajé en mis años jóvenes en Pailana, ¿no? Dirigentes sindicales a la salida de los jefes y del resto del personal escupiéndolos al resto de los trabajadores. Bueno, para evitar ese tipo de cosas, para, como decíamos en la media hora anterior, para conseguir que las relaciones humanas se hagan dentro de la paz, dentro de relaciones de convivencia, establezcamos, como dice y como nos pide la Constitución, un mecanismo de regulación del derecho de huelga que establezca un procedimiento con intervención privada, intervención pública, con las variantes que sea, con los mejores profesores de derecho laboral, aquellos que son reconocidos profesores de izquierda, bienvenidos, que aporten ideas, con los propios sindicalistas que aporten ideas en la materia. Pero vayamos a un derecho de regulación de la huelga, porque además esto supone otra cosa: respetar al que no quiere hacer huelga, respetar al trabajador que no se quiere unir a la manifestación o al mecanismo de protesta o al mecanismo de presión legítimo del trabajador que sí se siente perjudicado por el patrón. Respetemos también a ese otro trabajador, establezcamos mecanismos para respetar a ese otro trabajador. Si vamos a una democracia interna, es muy probable que muchas decisiones, incluidas muchas decisiones dentro de ese proceso que supone llegar en el último estadio a un mecanismo de huelga, que también se hagan mediante voto secreto y de esa manera tengamos verdaderas voluntades representadas como debe ser y con las garantías correspondientes. Pasamos a un tercer tema dentro de esta segunda media hora, y está vinculado a recientes declaraciones que ha hecho el fiscal de corte Jorge Díaz, alertando sobre la participación de los policías corruptos en otros juicios, a partir de un determinado procedimiento no hecho en el departamento de Montevideo, donde determinados policías fueron formalizados bajo la imputación de determinadas conductas delictuales, aparentemente extorsión, en ocasión del cumplimiento de la función pública de estos policías, a partir de que estos policías integraban jerarquías de los departamentos de inteligencia, algunos de ellos de acá de Montevideo. Se empezaron a sonar todas las alarmas dentro de la fiscalía. Entonces alguien dice, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver que haya policías corruptos con el funcionamiento de la fiscalía? No entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ustedes nos habrán escuchado alguna vez hablar de que con el nuevo Código del Proceso Penal, con las leyes de la Fiscalía que crearon la Fiscalía General y con las leyes que establecieron las instrucciones a los fiscales, íbamos a un proceso comisarial, íbamos a un proceso penal que se iba a desarrollar en ámbitos del Ministerio del Interior, en las comisarías. Quizás por esta prédica nuestra antes de noviembre del 2017, antes de entrar en vigencia el código, estrictamente no se fue a que los fiscales trabajaran dentro de las comisarías, al menos acá en Montevideo. En el interior del país sí lo tienen que hacer. Acá pusieron carcelajes en la bóveda de un banco y de esa manera los fiscales no van a las comisarías, no van a las zonas en las cuales se dividen las distintas seccionales policiales. Pero se produce el fenómeno inverso. Los policías van a la fiscalía. Y bueno, alguien dirá, no, pero es lógico que los policías vayan a la fiscalía porque llevan a las personas detenidas. Sí, perfecto. Pero no se quedan ahí los policías solamente. Los policías ingresan a los interrogatorios y los policías interrogan. Y en algunos casos, como nos tocó la otra vez, interrogan incluso pasándole por arriba a la fiscal que estaba presente y hasta con cierta sorna, ironía, de los típicos interrogatorios que se hacían en las comisarías, pero haciéndolos en la fiscalía, delante de la fiscal y lo peor, delante de un defensor que no le gusta que lo pasen por arriba. Que no hay muchos, vamos a aclarar.
Entonces nosotros hicimos la observación. En la casa de la fiscalía el policía no puede interrogar, y menos interrogar con sorna y con ironías y con presiones para nuestro defendido. Pero eso se ha institucionalizado. En algún momento se lo quiso institucionalizar como el policía de enlace se lo llamaba. Pero lo cierto es que los policías se metieron adentro de la fiscalía. Y quizás no se dio aquello que yo dije en algún momento, de que los fiscales iban a, con cierto grado de mal hablado, vamos a decir, pero que que los fiscales iban a sentar en la falda de los comisarios. Pero resulta que los policías vinieron adentro de la fiscalía y asumieron el control de la fiscalía. Y hoy interrogan a la par del fiscal. Entonces eso nos hace pensar que en realidad las fiscalías no son un servicio descentralizado, que en realidad las fiscalías no tuvieron la famosa mayor autonomía que decían que iban a obtener por estar en un servicio descentralizado, sino que las fiscalías están adentro del Ministerio del Interior. Y les voy a dar una prueba irrefutable de que las fiscalías están adentro del Ministerio del Interior. Cuando cualquiera de ustedes vaya a hacer una denuncia en el sector donde se reciben denuncias, el funcionario, no es culpa del funcionario, les va a entregar como recibido, como documento que acredita que ustedes presentaron la denuncia, un papel diagramado con fotos, que son las fotos de la cédula de identidad de los denunciantes, con todo un diagrama que dice Ministerio del Interior. Es decir, ustedes van a ir a hacer una denuncia a la fiscalía, porque eso es lo que manda, de las posibilidades que manda el nuevo Código del Proceso Penal. Pero se van a ir con un papel que dice que presentaron una denuncia ante el Ministerio del Interior. Entonces es legítima la pregunta que le hice yo una vez a una fiscal, y le dije, ¿esto lo van a ustedes permitir? Que cuando se vengan a presentar las denuncias acá, en realidad las están presentando al Ministerio del Interior, en el sistema informático del Ministerio del Interior, con lo que significa el sistema informático del Ministerio del Interior, hermanado, encadenado con el sistema informático de la Fiscalía. Gran hermano, gran hermano. Cualquier integrante del Ministerio del Interior puede saber qué es lo que se está denunciando, quién está denunciando y a quién está denunciando, sea policía o no sea policía. Entonces, en la casa de la Fiscalía, el sistema informático es del Ministerio del Interior. El gran hermano es el Ministerio del Interior. El que manda es el Ministerio del Interior. Con razón, el fiscal Díaz a veces aparece como una especie de segundo ministro del Interior y tenemos un poder bicéfalo. Porque resulta que tenemos dos fiscales generales también. Tenemos a Jorge Díaz y tenemos a Bonomi. ¿Ustedes pueden entender lo que esto significa? ¿Puede alguien creer que hay independencia de los fiscales cuando el Ministerio del Interior penetra la Fiscalía General como la penetra con estos datos que yo les estoy dando? Entonces volvamos al inicio. Jorge Díaz alerta sobre participación de los policías corruptos en otros juicios. El fiscal de corte dijo que estos policías fueron testigos en otros juicios y cuestionó que su abogado defienda también a la banda narco de los chingas. Esto dejémoslo un poquito aparte porque vamos a hacer referencia también. Pero esto de que los policías fueron testigos, falso. Los policías nunca son testigos. Los policías que entran a la fiscalía, y sobre todo los policías de esta jerarquía de inteligencia, entran a la fiscalía para hacer de fiscales, para coordenarse, no para coordinarse, para coordenarse con los fiscales, para decirle a los fiscales lo que tienen que hacer. Lamentablemente lo tengo que decir y tengo muchos amigos en la fiscalía, me conservo muchos amigos en la fiscalía. Cuando dejan entrar a los policías a los interrogatorios, cuando suben a su despacho con los policías, ¿quién está haciendo la investigación? ¿Los policías? ¿Los que llevan el arma al cinto? ¿O los fiscales? El ciudadano tiene que entender que estos no son cosas de un abogado, de un leguleyo. Estos son cosas que atentan contra la libertad de las personas. Cuando no hay independencia de los fiscales, créanme que el nuevo Código del Proceso Penal, créanme que las leyes de fiscalía lo que buscaron fue destruir la independencia de los fiscales. ¿Para qué? Para darle todo el poder a Tabaré Vázquez. Para que el gobierno del Frente Amplio decida quién va preso y quién no va preso. Primero decida qué se investiga y qué no se investiga. Tenemos un conjunto de denuncias hechas con Gustavo Salle que hasta ahora no han avanzado nada en la investigación. Algunas están avanzando,
No sé si a partir de que Gustavo Salles es candidato a presidente, algunos jueces en el proceso viejo empezaron a desempolvar algunas del 2013. Increíble, increíble las cosas que observamos en el Uruguay. Pero lo cierto es que la Fiscalía ha sido creada como un mecanismo de impunidad a la corrupción. Ahora, el problema es que si metemos al Ministerio del Interior en ese afán por tener el poder único, ¿qué pasa cuando hay policías corruptos que participaron de otras investigaciones? Y que los abogados de las otras causas, créanme que yo no lo soy, pero los abogados legítimamente van a decir, pero si acá hubo un policía corrupto en una investigación donde hubo extorsión en otros procedimientos, ¿qué me dice a mí que en este procedimiento también no hubo mecanismos corruptos y de extorsión con estos policías? ¿Y por qué se genera el mal? Porque metimos al Ministerio del Interior adentro de la Fiscalía, o mejor dicho, metimos la Fiscalía adentro del Ministerio del Interior. Y siempre dijimos nosotros que cuando saltara un caso de policías corruptos, ¿quién iba a investigar a los policías corruptos? ¿Los fiscales que estuvieron trabajando e interrogando personas con ese mismo policía corrupto? Y un espacio aparte, me refiero al cuestionamiento al abogado que defiende a estos policías, tienen derecho a la defensa, y que al mismo tiempo defiende a la banda de narco de los chingas, que también tienen su derecho a defensa. ¿Qué de malo tiene eso, doctor Jorge Díaz? ¿Qué de malo tiene eso? Cuando usted, su abogado personal es el doctor Jorge Barrera, que ha defendido a notorios empresarios lavadores de dinero. Pero por favor, nosotros no se nos pasó por cuestionar que usted tuviera como abogado al doctor Jorge Barrera, pero todos sabemos que el doctor Jorge Barrera a quienes ha defendido en asuntos bastante complejos, a los que no se ha llegado a ninguna conclusión. Tampoco se nos ocurrió cuestionar que el doctor Gonzalo Fernández le diera clases a los fiscales, con usted al lado, llamándolo, y después viéramos que algunos expedientes donde interviene el doctor Gonzalo Fernández se resuelven a favor del doctor Gonzalo Fernández. Si vamos a cuestionar a este abogado que defiende a los policías, que defiende también a los integrantes de la banda de los chingas, tengamos cuidado, doctor Jorge Díaz. Miremos un poquito en casa cómo están funcionando las cosas. Y sobre todo, tengamos en cuenta eso que mencionábamos anteriormente. Policías dentro de la Fiscalía, como usted habló en algún momento del método escandinavo. Mire, yo nunca he estado en Escandinavia, no sé si el método escandinavo es lo que usted dice, pero usted quería que en un mismo edificio estuvieran todos los policías y todos los fiscales. Bueno, estas son las cosas que pasan con el método escandinavo que usted nos propone. Esto es lo que pasa cuando los fiscales no tienen independencia. Las responsabilidades son suyas, son exclusivamente suyas. Para eso se autodenominó y se hizo autodenominar fiscal general. Va siendo tiempo de que ponga las barbas en remojo. A alguno como el que habla, usted lo trató de no idóneo. Quisiera saber ahora, cuando se están enfermando mis colegas al grado de algún fallecimiento que ya hubo y otros que están internados, quisiera saber, a ver, quién tiene idoneidad y quién no tiene idoneidad. Todos sabíamos que esto era conducirnos a la inmoralidad. Todos sabíamos que el nuevo código era conducirnos a la corrupción, a la selectividad, al clasismo, que era conducirnos a un proceso extorsivo, a un proceso violador de los derechos humanos. Todos lo sabíamos. Pero también sabíamos, y lo dijimos, que era conducirnos al caos. Bueno, hoy estamos en el caos. Ir a las fiscalías penales es ir al infierno del caos. Y estamos viendo cómo fiscales, que me consta que son responsables y que quieren sacar el trabajo, se están enfermando porque el caos los está matando. Usted también es responsable de esto, doctor Jorge Díaz. Amigos, terminamos por aquí. Vamos a reencontrarnos con ustedes el próximo lunes. No sé si ya estará allí de regreso Gustavo Salle, pero bueno, serán bienvenidos. Muchas gracias. Me tienen idea, porque los que mandan no les cabré.